García Sánchez II, el Temblón, fue rey de Pamplona y conde de Aragón, del 994 al 999. Llevó el sobrenombre de El Temblón por padecer algún tipo de enfermedad nerviosa. Era hijo de Sancho Garcés II Abarca y de la reina Urraca Fernández, hija del conde de Castilla Fernán González y prima carnal del rey Sancho. Contrajo matrimonio con Jimena Fernández de León, hija de Fernando Bermúdez de Cea y Elvira Díaz de Saldaña. Durante los escasos años que duró su reinado, García Sánchez II dirigió gran parte de su actividad a combatir a Almanzor, caudillo militar que se había hecho con el poder en el Califato de Córdoba. Almanzor, además de enemigo del rey de Pamplona, era su cuñado. El musulmán había contraído matrimonio con una de las hijas de Sancho Abarca, que tras convertirse al Islam tomó el nombre de Abda. El monarca pamplonés intentó durante el principio de su reinado mantener la paz en sus territorios, pero rompió rápidamente la tregua con Almanzor. Los musulmanes recorrieron durante la primavera de 995 la frontera oriental de Navarra, y Almanzor, que dirigió con firmeza todas las fuerzas musulmanas de la península, sitió y arrasó la ciudad de León. Este acontecimiento obligó al rey de León Bermudo II, que se había refugiado en Asturias, a pactar con el caudillo musulmán. En esta campaña Almanzor llegó a ocupar las tierras de León que vierten sus aguas al Duero. El 14 de marzo del año 996 García Sánchez II donó al cenobio de San Millán la villa llamada Terrero. En esta donación dice reinar en Pamplona con su mujer la reina de Jimena, con su madre la reina de Urraca y con su hermano de Gonzalo en Aragón, y entre los confirmadores se encontraban su hijo de Sancho y de Lope Iñiguez con el título de caballerizo mayor. A pesar de la sumisión del rey leonés, Almanzor reanudó sus acciones contra él en el año 997. Salió de Córdoba y se dirigió a Coria. Tomó las ciudades de Coimbra, Viseu, Lamego y Braga. Cruzó el Miño y entró en Tui. Llegó a realizar incursiones hacia el interior de Galicia y conquistó la ciudad de Santiago de Compostela. Ante estas demostraciones de fuerza se impuso una paz forzada a todos los reyes y príncipes cristianos. Sin embargo, no todos los ataques fueron iniciados por parte del califato. En el año 997 un grupo de caballeros pamploneses llevaron a cabo una expedición a tierras de Calatayud y dieron muerte al hermano del gobernador Jaacambe, Abd al-Aziz. Almanzor vengó esta muerte cortando la cabeza de 50 cristianos que tenía en Córdoba como rehenes. Algunos de estos prisioneros, recluidos como prenda para que los cristianos guardasen los pactos de tregua firmados, eran pertenecientes a la familia real. En este mismo año el rey García hizo donación a San Millán de las aguas del Valle de Alesón, para riego de las tierras que el monasterio tenía en Nájera, y reitera en ella los nombres de los miembros de la realeza citados en la anterior donación. García Sánchez se alió con el conde castellano Sancho García para enfrentarse a Almanzor. El conde de Castilla había acudido en su auxilio cuando el caudillo musulmán llegó en el año 999 a la capital del reino de Pamplona, ocasionando importantes pérdidas humanas y materiales. Al año siguiente Almanzor se dirigió contra el conde castellano. Acudieron en su ayuda fuerzas de los reyes de León y de Pamplona y los ejércitos de ambos bandos se enfrentaron en los montes de Cervera, Burgos, cerca del monasterio de Silos. Los cristianos fueron derrotados con rotundidad. La última expedición de Almanzor, en el año 1002, también tuvo como objetivo el reino de Pamplona. En esta ocasión atacó e incendió el monasterio de San Millán de la Cogolla. Al regreso de esta incursión, el caudillo musulmán llegó enfermo a Medinaceli, Soria, donde falleció unos días más tarde. Fue enterrado en esta ciudad. A pesar de las contiendas, el rey García consiguió mantener íntegramente los territorios del reino. Tras su fallecimiento le sucedió en el trono su hijo Sancho Garcés III, apodado el Mayor o el Grande, el cual fue coronado el año 1004. Algunos autores datan la muerte del rey García alrededor de esta fecha, mientras que otros opinan que este monarca murió entre el año 999 y el año 1000 y que posteriormente, hasta que su hijo fue investido, se abrió una etapa de regencia o interregno de Sancho Ramírez, hijo de Ramiro de Viguera y primo carnal del rey. Reinase hasta el año 999 o hasta el 1004, los testimonios documentales de García Sánchez II desaparecen en torno al año 1000. García murió después de un reinado de 6 años y algunos meses, en el año 1000, y fue llorado por sus soldados y el clero, en favor del cual había hecho muchas fundaciones. Su muerte fue,
en cambio poco sentida por su pueblo debido a las considerables sumas que les había exigido para atender a sus constantes campañas militares. Al fin llegamos a la subida al trono navarro de Sancho Garcés III el Mayor, que sucede en el año 1003 a García Sánchez II. Será este rey, el que gracias a su testamento, dará origen al reino de Aragón. Pero antes vamos a conocer la vida de este monarca, el rey más importante de su época. En España, cuando se enseña a los jóvenes nuestra historia de la Edad Media, yo creo que se tiende a remarcar el papel preponderante que tuvo Castilla en esa época. En términos generales, se puede llegar a afirmar que fue más o menos así, pero, quizás, por ello, se olvida a menudo el papel de otros reyes, como los de Navarra, que tuvieron también, en ciertos momentos, un papel muy importante. En esta ocasión vamos a hablar de un rey que, posiblemente, a mucha gente no le suene. Se trata de Sancho Garcés III el Mayor o el Grande, nacido hacia el año 965, fue rey de Pamplona desde alrededor del año 1000 hasta 1035. Suele denominársele erróneamente rey de Navarra, pero el reino de Pamplona no se convirtió en tal hasta 150 años después de su muerte. Tampoco fue, en contra de una cierta historiografía actual, rey de los vascones o de los vascos, pues ni se tuvo nunca por tal ni la expresión era concebible en su tiempo. Los términos vasco y vascón designaban a los habitantes de la orilla norte del Bidasoa. Similar confusión se da con la expresión País Vasco en una región donde habitaban los que se denominaban vascongados o habitantes de las vascongadas. País Vasco es un galicismo, Pays Basque, introducido en la lengua española a finales del siglo XIX. Sancho el Mayor era hijo del rey pamplonés García Sánchez II el Temblón y de una leonesa, doña Jimena. Por parte de padre era bisnieto de Fernán González, el fundador de Castilla, y nieto de la infanta castellana Urraca. Fue el más poderoso de los monarcas cristianos de su tiempo y consiguió extender su hegemonía política en virtud de diversos títulos y derechos por toda la España cristiana, desde León hasta Cataluña. La tradición dijo de él que asistió a la históricamente improbable batalla de Calatañazor, en el año 1002. Durante el reinado de Sancho el Mayor se realizó la reforma cluniacense y se redactaron importantes fueros, entre ellos el de Nájera, y otros textos jurídicos. Fomentó la peregrinación a Santiago de Compostela e hizo seguros los caminos que hasta aquel entonces habían sido evitados por los peregrinos por miedo a los árabes. Esto facilitó el contacto con las corrientes culturales y artísticas del resto de Europa, lo que posibilitó, entre otros muchos efectos, el florecimiento del gótico en torno al camino jacobeo. Fue marido de doña Munía, también llamada doña Mayor, condesa de Castilla, y padre de García III de Pamplona, Fernando I el Magno, que ya no fue conde sino el primer rey de Castilla por ser hijo del rey navarro, Ramiro I de Aragón, y Gonzalo, rey en Sobrarbe y Ribagorza, territorios conquistados por su padre tras su devastación por Almanzor, y a su hermana Urraca la casó con Alfonso V de León. Al morir asesinado en 1029 García Sánchez, hijo y heredero del conde de Castilla, Sancho el Mayor ocupó en nombre de su esposa el condado castellano, que comprendía Álava y Vizcaya. Este rey Sancho, se titulaba a sí mismo rey de España. En los documentos del burgalés monasterio de Oña, donde fue enterrado junto a los últimos condes castellanos, se le llamó Sancius, gratia Dei, Hispaniarum Rex. Por la extensión de sus dominios asimismo se le llegó a denominar Imperator Totus Hispaniae. El abad de Ripoll, Oliva, el más importante representante de la Iglesia de aquella época, lo llamó Rex Ibericus, y el también catalán Bernardo, elevado por el rey pamplonés a la dignidad de obispo de Palencia, rey de los reyes españoles. No hay acuerdo sobre las circunstancias de su muerte, unas fuentes señalan que murió durante una peregrinación a la Cámara Santa de Oviedo, otras, por contra, recogen que fue asesinado por un marido ofendido. A causa de su muerte nacieron los reinos de Castilla y Aragón, que con el curso de los siglos conformarían los dos núcleos más importantes de poder y que acabarían realizando la unidad española a mediados del siglo XV. En estos 6 primeros audios de la serie, Historia Medieval de Aragón, hemos visto el origen y formación del Condado de Aragón como entidad política y territorial.
así como la gran dependencia que tuvo del reino de Pamplona, después de haberse independizado del imperio carolingio. Esta dependencia acabó a principios del siglo XI, debido al testamento de Sancho III el Mayor, que repartió todos sus territorios entre sus hijos. Uno de ellos, un tal Ramiro, que a la postre se le conocería en la historia oficial como Ramiro I, le correspondió, el antiguo condado de Aragón, a partir del año 1035. Ramiro I es considerado, el primer rey del incipiente reino de Aragón, comenzando así una larga singladura en la historia medieval, de Aragón, de España y de Europa. Todo esto y mucho más, lo iremos viendo y desgranando, en sucesivos audios que estoy preparando, dedicados al reino de Aragón para esta serie.